El arte de la guerra monetaria, un análisis maquiavélico del poder y la fortuna. Introducción al engaño fundamental. La existencia del hombre común está tejida por una red de falacias meticulosamente urdidas, no por mero accidente ni por una ignorancia fortuita, sino a través de un diseño consciente y premeditado. Se le ha inculcado la noción de que el dinero posee una naturaleza neutral, que es meramente un instrumento, una herramienta aséptica para el intercambio. Se le ha persuadido de que la fortuna es una entidad que se obtiene, se administra con cautela y se acumula a través del ahorro diligente. Es precisamente esta creencia, esta domesticación conceptual, la que ha impedido que el individuo se transforme en una fuerza temible, en un actor peligroso dentro del teatro político y económico. El desvelamiento de la verdad oscura. La verdad, aquella que los poderosos se abstienen incluso de susurrar, es radicalmente distinta. El dinero está lejos de ser neutral. No es una entidad inofensiva o segura. El dinero, en su esencia más pura y cruda, es un arma. En el instante preciso en que el individuo logra asimilar esta realidad, en el momento en que deja de considerar el dinero como un tesoro frágil y comienza a verlo como la hoja de una cimitarra forjada en el crisol del conflicto, su vida experimenta una metamorfosis. Esta transformación no es gradual ni cortés, sino inmediata y total. La clase gobernante y su arsenal financiero. Una simple observación del entorno, una mirada atenta a las figuras que detentan el liderazgo, que moldean los sistemas y ejercen el control, revela una dinámica diferente. Ellos no emplean el dinero según las preceptivas enseñadas a las masas. Lejos de venerarlo, de acumularlo pasivamente o de temer su pérdida, lo empuñan. Lo instrumentalizan hasta convertirlo en una herramienta de guerra psicológica y estratégica. Utilizan el capital para distorsionar la toma de decisiones colectivas, para influir en los resultados de los acontecimientos, y para posicionarse de manera inexpugnable por encima del vulgo, logrando la condición de intocables en un universo construido sobre la arena movediza de las ilusiones. La parálisis del hombre común. El ciudadano promedio, en contraste, ha sido adoctrinado para practicar la cautela, para comportarse de manera apropiada, y para custodiar con temor la exigua porción de riqueza que posee, manteniéndola en una jaula, aferrado a ella como un niño asustado que se oculta de la oscuridad inminente. No resulta sorprendente, entonces, que experimente una sensación de impotencia perenne. Nicolás Maquiavelo ya advirtió que el mundo no es impulsado por la justicia, la laboriosidad o las buenas intenciones, sino por el poder. El dinero como expresión suprema del poder. En la era contemporánea, la expresión más concentrada y pura de este poder es el dinero. Y su potencia no reside en los bienes que puede adquirir, sino en la vasta red de elementos que es capaz de controlar, individuos, narrativas, instituciones y la realidad misma. Sin embargo, existe un axioma que la mayoría jamás logrará internalizar: el dinero solo se convierte en un arma cuando se deja de tratarlo como un mero trofeo. Mientras que el hombre pobre se aferra al dinero con desesperación, el rico simplemente lo posee. Los verdaderamente poderosos, por su parte, dan forma al dinero, lo moldean. Los depredadores de este orden mundial afilan el capital hasta transformarlo en una hoja de doble filo cuyo témpel es inagotable. El desapego maquiavélico, el primer paso hacia el dominio. El individuo está a punto de comprender las tácticas exactas que emplean estos maestros del control. Porque, por primera vez, se le invita a cesar la contemplación del dinero con temor y a comenzar a observarlo con un gélido y calculador desapego maquiavélico. La aproximación debe ser puramente estratégica, desprovista de connotaciones emocionales o morales. Cuando el dinero se convierte en un arma en las propias manos, el individuo deja de ser la presa. Deja de ser aquel que reacciona pasivamente a las circunstancias. Abandona la condición de ser controlado por el miedo, la escasez y la vacilación. Se convierte en el arquitecto que doblega las reglas del juego a su voluntad. Es imperativo escuchar con la atención de un centinela ante el inminente fragor de la batalla. Porque lo que se revela a continuación atravesará y desmantelará todo lo aprendido, todo lo creído, y todo aquello que, silenciosamente, ha mantenido al individuo en una posición de inferioridad. Principio primero: el dinero es guerra psicológica. Se ha adiestrado al individuo para pensar que el dinero es un escudo protector. No obstante, el dinero no resguarda a nadie, es el control el que confiere protección. Y el dinero, cuando se le dota de intencionalidad bélica, se erige como la herramienta de control más formidable de la historia humana. El primer principio es simple, brutal e innegable: el dinero es guerra psicológica. El ciudadano cree que el capital se reduce a cifras y balances,
pero los poderosos saben que el dinero es, en realidad, un complejo sistema de gestión de emociones: el miedo, el deseo, el estatus, la supervivencia, la envidia y, sobre todo, el poder. Si se carece de entendimiento sobre este campo de batalla emocional, la derrota es inevitable. El miedo como palanca: la mayoría teme perder su dinero. Los depredadores explotan este miedo para ejercer control. El deseo como trampa: la mayoría anhela el confort. Los depredadores utilizan este deseo como un señuelo para capturarlos. La necesidad de aprobación: la mayoría busca la validación social. Los depredadores manipulan esta necesidad para doblegarlos. El dinero nunca es solo dinero, es apalancamiento disfrazado de moneda de cambio. El desapego y la imprevisibilidad. La razón por la cual el hombre promedio pierde en el juego del dinero no es la falta de intelecto, sino la ausencia de desapego. Lo siente todo: el miedo al gastar, la vergüenza al invertir, la culpa al ganar, el arrepentimiento al perder. Emite señales emocionales en todas direcciones, y estas emociones lo tornan predecible. Y si un individuo es predecible, es controlable. Maquiavelo sentenció que los hombres son movidos por la necesidad, no por la libre elección. Y nada genera necesidad más rápidamente que el dinero, o la carencia de éste. Por ello, la primera fase del armamento del dinero es intrínseca, no extrínseca. Es imperativo alcanzar el silencio emocional. El silencio en este contexto no es una mera ausencia de ruido, es presión contenida. Es control absoluto. Es la erradicación de toda señal emocional. Cuando el individuo se desconecta de la fortuna, cuando cesa el temor a su pérdida o la adoración a su aumento, deja de transmitir debilidad. Deja de filtrar energía. En el instante en que se deja de reaccionar emocionalmente al dinero, uno se vuelve indescifrable. Y los hombres indescifrables son quienes dominan el juego. El verdadero objetivo: posicionamiento estratégico. Ahora se revela la verdadera línea de separación. La mayoría persigue el dinero como si fuese el objetivo final. Pero el dinero nunca es el objetivo, es el vehículo. El objetivo auténtico es el posicionamiento. En un mundo gobernado por la ilusión, el poder no fluye hacia el más inteligente o el más laborioso, sino hacia aquel que está mejor. El posicionamiento estratégico, la creación de la gravedad financiera. Considérese la figura del rey en el campo de batalla. Él no esgrime la espada, no participa en la huida ni en la carga directa. No obstante, cada soldado combate por su causa, cada recurso le sustenta y cada desenlace le beneficia. Ello es un efecto directo de su posición. El rey se encuentra por encima del caos, más allá del clamor de la contienda y el desasosiego emocional de la masa. Su posición es su poder. El dinero opera bajo idéntico principio. Cuando se ubica el capital de forma estratégica y no meramente reactiva, se erigen estructuras donde el trabajo, el tiempo y las decisiones de otros fluyen hacia uno sin resistencia. Por esta razón, la élite no persigue oportunidades, diseña la gravedad. Crea una fuerza de atracción tal que su posición doblega el mundo circundante. Mientras el hombre común se afana en la persecución de migajas, el hombre de poder permanece inmóvil y permite que el mundo se dirija hacia él. Esta es la auténtica maestría del armamento financiero. El dinero se transforma en una trampa invisible, un imán al que no se le cuestiona, pues resulta imposible resistir una fuerza que no se percibe. Para ascender a este nivel de dominio, sin embargo, se requiere una capa adicional, aquella que distingue a la verdadera élite de aquellos meramente adinerados: la narrativa. La narrativa del capital, el arma más potente. El dinero no es el arma más formidable del mundo, el arma suprema es la historia que la gente ha llegado a creer acerca del dinero. La élite no controla el capital, controla lo que las masas piensan sobre él. Y cuando se controla la creencia, se controla la conducta. Al controlar la conducta, se dominan los resultados. Al controlar los resultados, se gobierna la realidad. El dinero es la narrativa manifestada en forma física. La moneda se imprime sobre el papel de la confianza. Su valor es una ficción que se repite con la suficiente vehemencia para que se transmute en verdad. No es necesario acumular vastas cantidades de dinero para armarlo. Se le militariza modelando como otros lo perciben y, fundamentalmente, como lo perciben a uno. Una vez que los hombres asumen que el capital de un individuo reviste una significancia particular, el trato que le dispensan se altera. Las puertas se abren, las oportunidades convergen y la resistencia se disuelve. El dinero se convierte en influencia. La influencia se convierte en poder. Y el poder, a su vez, se transforma en inevitabilidad.
La inevitabilidad es la etapa culminante de la dominación. El control interno, la bisagra de la metamorfosis. El diseño se revela progresivamente, la ilusión comienza a desvanecerse. El primer paso ya ha sido dado al concebir el dinero no como seguridad o confort, sino como una hoja cortante. Pero una hoja es inútil sin disciplina. Un arma carece de sentido sin intención. Y la intención es estéril sin control. El control es la bisagra sobre la cual pivota la totalidad de la transformación del dinero en instrumento de guerra. Todo predador que asciende, todo gobernante que somete, todo estratega que doblega el mundo a su voluntad, comienza por dominar el campo de batalla que la presa ignora perpetuamente, la mente. No es la adquisición de la fortuna lo que resulta arduo, sino la forja del tipo de individuo capaz de sostener ese poder sin sucumbir a la debilidad. Es imperativo comprender una verdad que la mayoría elude durante toda su existencia: la debilidad es un lujo costoso. Cuesta oportunidades, apalancamiento, respeto, influencia y posicionamiento. La debilidad es el impuesto que se paga por la negativa a evolucionar. Y nada expone la debilidad más rápidamente que el dinero mismo. El hombre débil y el dinero. Otórguese riqueza a un hombre débil, y éste se volverá más frágil. Adquiere confort, validación, ilusiones. Gasta para simular el poder que le es ajeno internamente. El hombre fuerte y el dinero. Otórguese riqueza a un hombre fuerte, y éste se volverá más peligroso. Compra apalancamiento, silencio estratégico, información privilegiada y posicionamiento. Uno utiliza el dinero para huir de la vida, el otro, para refinarla y dominarla. Esta es la divergencia, el cruce de caminos que define identidades y destinos. El desapego de las ilusiones del rebaño. La verdadera militarización del capital exige una transformación interna tan profunda, tan incómoda y tan brutalmente honesta que la mayoría jamás la afrontaría. Es menester desvincularse de lo que el dinero representa para el rebaño: el confort, el estatus, la identidad, la aprobación. Estas son quimeras minuciosamente orquestadas para mantener a la masa en un estado de obediencia. Un hombre que persigue el confort es incapaz de ejercer poder. Un hombre que busca la aprobación no puede controlar los resultados. Un hombre que fundamenta su identidad en el dinero se convierte en esclavo de la percepción ajena. Maquiavelo advirtió: los hombres son esclavizados por aquello que aman. Si se ama la aprobación que el dinero confiere, se será eternamente manipulado por quienes pueden retirarla. Si se ama el confort que el dinero compra, se será constantemente controlado por quienes pueden amenazarlo. Si se ama la imagen que el dinero proyecta, se estará perpetuamente encadenado por los ojos que observan. Armar el dinero exige una frialdad superior. Se debe devenir inalcanzable. Un hombre que no puede ser comprado. Un hombre que no puede ser tentado. Un hombre que no puede ser movido emocionalmente ni por la pérdida ni por la ganancia. En el instante en que el dinero deja de mover al individuo, éste comienza a mover el dinero. Flujos de energía y control de sistemas. Para militarizar el dinero, es necesario dejar de pensar en moneda y comenzar a conceptualizar en términos de flujos de energía. La energía no se desplaza al azar. El poder sigue jerarquías estructurales, puntos de apalancamiento y posiciones estratégicas. Cuando la élite gasta su capital, no está comprando objetos, está comprando flujo de poder. El hombre rico adquiere tierras, no por el suelo en sí mismo, sino por la autoridad que obtiene sobre quienes deseen ascender a ellas. Compra empresas, no solo por el margen de beneficio, sino para controlar los sistemas de los cuales dependen otros individuos. No se trata de acumular posesiones, sino de monopolizar el control sobre los nodos vitales del sistema. El posicionamiento estratégico, la creación de la gravedad financiera. Considérese la figura del rey en el campo de batalla. Él no esgrime la espada, no participa en la huida ni en la carga directa. No obstante, cada soldado combate por su causa, cada recurso le sustenta y cada desenlace le beneficia. Ello es un efecto directo de su posición. El rey se encuentra por encima del caos, más allá del clamor de la contienda y el desasosiego emocional de la masa. Su posición es su poder. El dinero opera bajo idéntico principio. Cuando se ubica el capital de forma estratégica y no meramente reactiva, se erigen estructuras donde el trabajo, el tiempo y las decisiones de otros fluyen hacia uno sin resistencia. Por esta razón, la élite no persigue oportunidades, diseña la gravedad. Crea una fuerza de atracción tal que su posición doblega el mundo circundante. Mientras el hombre común se afana en la persecución de migajas, el hombre de poder permanece inmóvil y permite que el mundo se dirija hacia él.
Esta es la auténtica maestría del armamento financiero. El dinero se transforma en una trampa invisible, un imán al que no se le cuestiona, pues resulta imposible resistir una fuerza que no se percibe. Para ascender a este nivel de dominio, sin embargo, se requiere una capa adicional, aquella que distingue a la verdadera élite de aquellos meramente adinerados, la narrativa. La narrativa del capital, el arma más potente. El dinero no es el arma más formidable del mundo, el arma suprema es la historia que la gente ha llegado a creer acerca del dinero. La élite no controla el capital, controla lo que las masas piensan sobre él. Y cuando se controla la creencia, se controla la conducta. Al controlar la conducta, se dominan los resultados. Al controlar los resultados, se gobierna la realidad. El dinero es la narrativa manifestada en forma física. La moneda se imprime sobre el papel de la confianza. Su valor es una ficción que se repite con la suficiente vehemencia para que se transmute en verdad. No es necesario acumular vastas cantidades de dinero para armarlo. Se le militariza modelando como otros lo perciben y, fundamentalmente, como lo perciben a uno. Una vez que los hombres asumen que el capital de un individuo reviste una significancia particular, el trato que le dispensan se altera. Las puertas se abren, las oportunidades convergen y la resistencia se disuelve. El dinero se convierte en influencia. La influencia se convierte en poder. Y el poder, a su vez, se transforma en inevitabilidad. La inevitabilidad es la etapa culminante de la dominación. El control interno, la bisagra de la metamorfosis. El diseño se revela progresivamente, la ilusión comienza a desvanecerse. El primer paso ya ha sido dado al concebir el dinero no como seguridad o confort, sino como una hoja cortante. Pero una hoja es inútil sin disciplina. Un arma carece de sentido sin intención. Y la intención es estéril sin control. El control es la bisagra sobre la cual pivota la totalidad de la transformación del dinero en instrumento de guerra. Todo predador que asciende, todo gobernante que somete, todo estratega que doblega el mundo a su voluntad, comienza por dominar el campo de batalla que la presa ignora perpetuamente, la mente. No es la adquisición de la fortuna lo que resulta arduo, sino la forja del tipo de individuo capaz de sostener ese poder sin sucumbir a la debilidad. Es imperativo comprender una verdad que la mayoría elude durante toda su existencia: la debilidad es un lujo costoso. Cuesta oportunidades, apalancamiento, respeto, influencia y posicionamiento. La debilidad es el impuesto que se paga por la negativa a evolucionar. Y nada expone la debilidad más rápidamente que el dinero mismo. El hombre débil y el dinero. Otórguese riqueza a un hombre débil, y éste se volverá más frágil. Adquiere confort, validación, ilusiones. Gasta para simular el poder que le es ajeno internamente. El hombre fuerte y el dinero. Otórguese riqueza a un hombre fuerte, y éste se volverá más peligroso. Compra apalancamiento, silencio estratégico, información privilegiada y posicionamiento. Uno utiliza el dinero para huir de la vida, el otro, para refinarla y dominarla. Esta es la divergencia, el cruce de caminos que define identidades y destinos. El desapego de las ilusiones del rebaño. La verdadera militarización del capital exige una transformación interna tan profunda, tan incómoda y tan brutalmente honesta que la mayoría jamás la afrontaría. Es menester desvincularse de lo que el dinero representa para el rebaño: el confort, el estatus, la identidad, la aprobación. Estas son quimeras minuciosamente orquestadas para mantener a la masa en un estado de obediencia. Un hombre que persigue el confort es incapaz de ejercer poder. Un hombre que busca la aprobación no puede controlar los resultados. Un hombre que fundamenta su identidad en el dinero se convierte en esclavo de la percepción ajena. Maquiavelo sentenció: los hombres son esclavizados por aquello que aman. Si se ama la aprobación que el dinero confiere, se será eternamente manipulado por quienes pueden retirarla. Si se ama el confort que el dinero compra, se será constantemente controlado por quienes pueden amenazarlo. Si se ama la imagen que el dinero proyecta, se estará perpetuamente encadenado por los ojos que observan. Armar el dinero exige una frialdad superior. Se debe devenir inalcanzable. Un hombre que no puede ser comprado. Un hombre que no puede ser tentado. Un hombre que no puede ser movido emocionalmente ni por la pérdida ni por la ganancia. En el instante en que el dinero deja de mover al individuo, éste comienza a mover el dinero. Flujos de energía y control de sistemas. Para militarizar el dinero, es necesario dejar de pensar en moneda y comenzar a conceptualizar en términos de flujos de energía. La energía no se desplaza al azar. El poder sigue jerarquías estructurales,
puntos de apalancamiento y posiciones estratégicas. Cuando la élite gasta su capital, no está comprando objetos, está comprando flujo de poder. El hombre rico adquiere tierras, no por el suelo en sí mismo, sino por la autoridad que obtiene sobre quienes deseen ascender a ellas. Compra empresas, no solo por el margen de beneficio, sino para controlar los sistemas de los cuales dependen otros individuos. Compra acceso, no por vano prestigio, sino por influencia sobre quienes, a su vez, influyen en la dirección del mundo. Todo gravita en torno al flujo de energía. El hombre común jamás percibe esta dinámica. El hombre común compra, el predador compra, flujo de poder, zapatos, comodidad, posicionamiento, autoridad, entretenimiento, distracción, silencio, discreción estratégica, distracciones, olvido, tiempo, dominio futuro. El tiempo, la moneda más escasa del universo, es derrochado por el rebaño y atesorado por los depredadores cual fortaleza. Porque una vez que el dinero deja de ser una ganancia para convertirse en una fuerza dirigida, el tiempo del individuo se vuelve letal. El dinero es reemplazable, el tiempo, jamás. Cada hora que se libera, cada tarea que se delega, cada estrato de la vida que se automatiza, constituye un centímetro adicional de distancia creado entre uno y la masa, sumida en tareas, obligaciones y el ruido estéril. El dinero armado compra tiempo, y el tiempo, en última instancia, compra el dominio. La narrativa como mito y la creación del valor. No obstante, ni siquiera este es el paso final. Existe un nivel más sombrío y soterrado en este juego. La élite no se limita a usar el dinero como palanca, lo emplea como narrativa. Aquí, la ilusión se convierte en un aliado inestimable. El mundo no se edifica sobre la verdad, se construye sobre la creencia. Y la creencia es modelada por aquel que comprende la narrativa. La narrativa establece el valor. La narrativa dicta el estatus. La narrativa determina a quien se le otorga confianza, a quien se sigue y a quien se teme. El dinero, al conjugarse con la narrativa, se transforma en mito. Y son los mitos los que rigen las civilizaciones. ¿Por qué confían las personas en una marca determinada? Por la narrativa. ¿Por qué temen a un competidor? Por la narrativa. ¿Por qué adquieren diamantes, oro, bienes de lujo y prestigio? Por la narrativa. El dinero no es real. El valor no es real. El estatus no es real. Son quimeras consensuadas sobre la psique de las masas y orquestadas por una minoría. Al comprender esto, el estratega deja de buscar el valor para dedicarse a crearlo. Por ello, la élite invierte en la apariencia mucho antes que en la expansión física, no la apariencia como vanidad personal, sino la apariencia como estrategia, la apariencia como arma. Los hombres no obedecen a la realidad, obedecen a la percepción. Y la percepción es moldeada por la narrativa. Armar el dinero implica moldear el relato que la gente cuenta sobre uno antes incluso de haberlo conocido. Pues cuando la sola presencia confiere peso, el capital se multiplica con mayor rapidez. Las decisiones obtienen mayor repertorio. El silencio resuena con más estruendo. La influencia se expande con un esfuerzo mínimo. Esto es guerra psicológica a gran escala. Moneda como sacrificio, el costo del poder. La capa subsiguiente es la más temida por el rebaño, la moneda como sacrificio. La mayoría concibe el gasto como una pérdida neta. Los depredadores, en cambio, lo conciben como un sacrificio, una pérdida temporal intercambiada por un poder permanente. Es la ley de la dialéctica del poder, se debe renunciar a algo para ganar algo superior. El dinero gastado en confort debilita. El dinero gastado en capacidad fortalece. El dinero gastado en estatus encadena. El dinero gastado en posicionamiento libera. Cuando se militariza el capital, cada unidad monetaria se convierte en un soldado. Se envían soldados para conquistar territorio, no para impresionar al campesinado. Se envían soldados para ganar batallas, no para apaciguar el ego. Se envían soldados para expandir el poder, no para decorar las propias debilidades. Cada unidad monetaria que retorna con más soldados a su mando expande el imperio. Cada unidad monetaria que muere defendiendo el confort lo reduce. Esta es la guerra librada por la élite diariamente. El individuo que ha seguido este análisis ya no es parte de la masa. Está percibiendo el campo de batalla y sintiendo el frío cambio interno, la claridad glacial que la mayoría evita, el desapego que separa a los gobernantes de los seguidores. La última capa, el miedo como moneda de control. La arma, sin embargo, aún no está completa. El paso final revela cómo la élite utiliza el dinero para manipular el miedo, el deseo y la dependencia.
cómo se tornan inevitables y cómo convierten el capital en una fuerza invisible que controla a las personas sin necesidad de tocarlas. El miedo es la mercancía más lucrativa del mundo. Es más rentable que el oro, más que el petróleo, más que la tecnología, la tierra o las armas. Porque el miedo moldea la conducta. El miedo distorsiona las decisiones. El miedo hace a los hombres predecibles. Y los hombres predecibles son los más fáciles de controlar. Por esta razón, cada imperio, cada institución y cada individuo poderoso a lo largo de la historia han militarizado el miedo mucho antes de haber armado el dinero. Es la herramienta primordial para la creación de la dependencia absoluta. El arte de la manipulación de la fortuna, la creación de la inevitabilidad. El miedo amplificado, el guía invisible del rebaño. El miedo es el catalizador invisible que orienta al rebaño, a menudo sin que éste perciba que está siendo dirigido. Sin embargo, en esta ecuación maquiavélica reside un secreto capital. La élite comprende que el dinero no solo genera miedo, sino que lo amplifica, lo focaliza y lo transforma en una herramienta de coerción. El mecanismo es simple y brutal. Cuando un individuo teme la pérdida de su empleo, su comportamiento se inclina hacia la obediencia sumisa. Cuando teme el menoscabo de su reputación, opta por la sumisión y la contención. Cuando anticipa la pérdida de su comodidad, procede a la concesión. Cuando se enfrenta al riesgo de perder sus ahorros, se paraliza. El miedo, para el débil, es parálisis. Para el poderoso, el miedo es apalancamiento. Esta es la capa ulterior en la militarización del capital, el empleo del dinero para generar una presión psicológica incesante sin necesidad de elevar jamás la voz. Un depredador no requiere rugir, solo necesita que la presa tenga conciencia de su existencia. El dinero, cuando se le arma, logra precisamente esto. Convierte la presencia del estratega en un peso palpable. Dota a su silencio de significado y confiere a sus decisiones la cualidad de lo inevitable. Mientras el hombre común utiliza el dinero para sentirse seguro, el hombre de poder lo utiliza para infundir incertidumbre en los demás, pues la incertidumbre es el caldo de cultivo de la obediencia. Maquiavelo instruyó que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. En el orden moderno, esta máxima ha evolucionado a una verdad aún más aguda. Es mejor ser temido financieramente que ser socialmente adorado. El individuo teme defraudar a aquel que controla sus oportunidades. Teme perder la atención de quien domina la narrativa. Teme encolerizar a aquel cuya fortuna apuntala su estabilidad. Teme desafiar a aquel cuyos recursos lo protegen de las consecuencias. El miedo es un recurso natural, el dinero es el amplificador de ese recurso. La combinación de ambos resulta en la dominación invisible. El deseo como motor de la aceleración. Pero el miedo es solo una cara de esta moneda. En el reverso, se halla el deseo, el lado más seductor y potente del control. El miedo induce al repliegue, el deseo impulsa a la persecución. Cada empresa, cada figura influyente, cada imperio, desde la antigüedad hasta la era digital, opera sobre la base del deseo, el anhelo de estatus, el ansia de pertenencia, la búsqueda de identidad, la aspiración a la transformación, la sed de poder. La gran mayoría de los hombres lo niega, pretendiendo tomar decisiones racionales, pensando con claridad y siendo inmunes a la manipulación. Sin embargo, la élite conoce la verdad fundamental: los seres humanos son máquinas emocionales programadas por su entorno. Y quien controla el entorno, controla la máquina. Por ello, los poderosos no compiten entre sí por recursos brutos, sino por el espacio narrativo, el territorio dentro de la mente de los hombres. El verdadero campo de batalla no es financiero, es psicológico. Una vez que se asimila esto, se deja de intentar vencer por la fuerza y se comienza a vencer por la influencia. Se cesa el intento de convencer a las personas y se empieza a modelar las condiciones que las obligan a convencerse a sí mismas. Es en este punto donde el dinero se convierte en su arma más eficaz, no cuando compra bienes o personas, sino cuando adquiere el control narrativo. Imagínese la capacidad de alterar la percepción del valor en las masas, de moldear aquello que temen perder o aquello a lo que aspiran ser. Con la narrativa, el dinero trasciende su función de arma para convertirse en una sombra que se extiende en la mente ajena. Una presión que se siente, pero que no puede ser racionalizada, una fuerza que se obedece, pero que no puede ser identificada. Por esta razón, la élite gasta vastas sumas en la percepción y migajas en la lógica. La lógica persuade a la mente racional. La narrativa esclaviza a la mente emocional. Y el hombre, a pesar de sus avances tecnológicos y su erudición, sigue siendo gobernado por la emoción. La creación de sistemas de dependencia,
el armamento del entorno. Existe un componente final que la mayoría jamás logra discernir. El dinero armado no solo influye en individuos, moldea el entorno. Y el entorno moldea la identidad. Si un estratega controla el ambiente del cual depende un individuo, automáticamente controla su comportamiento. Si se controla el comportamiento, se controlan las elecciones. Si se controlan las elecciones, se controla el destino. Así es como se consolida el poder. Así es como unos pocos llegan a dominar a la vasta mayoría, no mediante la violencia explícita o la amenaza directa, sino a través de sistemas invisibles de influencia. El dinero armado construye sistemas, no momentos efímeros. Un sistema donde los demás se ven obligados a buscar al estratega. Un sistema del cual los demás dependen para su progreso. Un sistema donde los otros no pueden avanzar sin la venia o el acceso que el estratega controla. Un sistema donde los demás temen perder el acceso a lo que el estratega posee o gestiona. En este estadio, el dinero deja de ser moneda y se convierte en gravedad. Atrae a los hombres a la órbita del poderoso. Distorsiona las decisiones de la periferia en favor del centro. Modela los incentivos, las motivaciones y la conformidad de los individuos. Estos no obedecen por temor al castigo, sino porque el coste de la exclusión o la pérdida del acceso es incalculablemente alto. Reflexiónese por un instante. Los hombres más poderosos de la historia no impusieron la obediencia, crearon dependencia. La dependencia es el arma suprema. Un hombre que depende de otro se traicionará a sí mismo antes de atreverse a traicionar a su amo o benefactor. La inevitabilidad del poder surge cuando el control del entorno se ha completado. El arte de la manipulación de la fortuna, la inevitabilidad de la sombra, continuación. La lealtad forzada, el núcleo psicológico de la riqueza. El individuo, una vez atrapado en la telaraña de la dependencia, presenta un comportamiento predecible y altamente ventajoso para el estratega. Un hombre que depende del poder ajeno no solo ejecuta órdenes, sino que justificará las acciones de su amo aun cuando éstas le resulten perjudiciales a sí mismo. Mantendrá la lealtad forzada, incluso si en su fuero interno alberga resentimiento. Y, en un acto de autopreservación, defenderá al poderoso con vehemencia ante terceros para evitar la pérdida de los beneficios que recibe. Este es el núcleo psicológico de la riqueza, no la suma dineraria per se, sino la profunda alteración que el capital, utilizado como herramienta de dependencia, opera sobre la mente humana. Aquí, el juego se torna aún más despiadado, pues el dinero armado no siempre se manifiesta en su forma visible. La riqueza invisible, la incertidumbre como forma de guerra. En ocasiones, el dinero más formidable es aquel que permanece oculto. La riqueza en la sombra genera un velo de misterio. Este misterio provoca la especulación. Y la especulación, al no tener límites claros, engendra un temor reverencial y respeto incondicional. Cuando los hombres son incapaces de calibrar los recursos del estratega, son igualmente incapaces de predecir sus movimientos. Si no se pueden predecir los movimientos, es imposible trazar una estrategia efectiva. Y ante la imposibilidad de la estrategia, solo queda la sumisión. La incertidumbre, en sí misma, constituye una forma de guerra psicológica. Maquiavelo sentenció que los hombres juzgan más por los ojos que por sus mentes. Si el vulgo no puede vislumbrar los límites de la fortuna de un individuo, asumirá que éste carece de ellos. Por esta razón, el verdadero depredador financiero rara vez expone la totalidad de su poder. Exhibe solo lo suficiente para consolidar la percepción de fuerza, mientras oculta el grueso para mantener una dominación psicológica inquebrantable. Los débiles y los necios alardean de su fortuna para sentirse fuertes. El estratega, forjado en el silencio, oculta su capital para no sentir nada, para permanecer en un estado de silencio, indescifrabilidad e intocabilidad. El silencio no es una ausencia de comunicación, el silencio es control. El silencio es poder. Cuando el estratega se niega a emitir palabras, los demás crean historias sobre él, relatos impulsados por sus propios miedos, deseos e inseguridades. Estas narrativas autoimpuestas confieren al silencioso un poder superior al que jamás haya tenido que reclamar. La transformación final, el dinero como aura y presión. Esta es la consumación de la metamorfosis del dinero como arma. El capital se convierte en un fantasma, en un aura, en una fuerza que la gente percibe y siente en lugar de ver. Una presión silenciosa que doblega sus elecciones sin requerir la intervención directa del estratega. Una vez que se alcanza este estadio, el estratega no juega al juego del dinero, lo ha trascendido. Se sienta por encima del campo de batalla mientras todos los demás combaten en el fango de la tierra.
El poder supremo no reside en la posesión burda de la riqueza, sino en la capacidad de alterar el curso del mundo con una decisión, sin que nadie perciba que el dinero fue el arma utilizada. El control no es un decreto que se proclama, el control es una fuerza que se proyecta. Y el dinero, una vez armado adecuadamente, no engendra una dominación ruidosa, sino una inevitabilidad silenciosa. La mente débil concibe el poder como estrépito, gritar, amenazar, forzar resultados. Pero el poder ruidoso es inherentemente frágil. Es emocional y expone las intenciones del que lo ejerce. El verdadero poder es silencioso. El poder que se mantiene en la quietud se asemeja a la gravedad, es ineludible, incuestionable, incontestable. Un depredador no emite anuncios. No ruge antes de la caza. El depredador simplemente emerge en el punto ciego, y la presa solo se percata de lo ocurrido cuando es demasiado tarde. Así opera el dinero armado, como una sombra, como una presión, como una presencia que moldea el ambiente. El poder estructural, dinero como arquitectura. Quien comprende esta dinámica comienza a ver el mundo de manera radicalmente distinta. Toda figura poderosa, admirada o temida, no triunfa por su fuerza o inteligencia superiores, sino por su habilidad para controlar el ambiente del cual dependen los demás. Controlar el ambiente es controlar los resultados es controlar a las personas, controlar a las personas es controlar el futuro. Todo ambiente del que la masa depende está intrínsecamente construido con capital. Todo sistema, ya sea político, corporativo, social o psicológico, funciona con el combustible del apalancamiento financiero. Esta es la evolución final del arma. El dinero se convierte en poder estructural. No es dinero como objetos o como estilo de vida, sino dinero como arquitectura. El estratega edifica sistemas que hacen a los demás predecibles. Crea estratos de influencia que garantizan la dependencia. Establece posiciones donde su más mínima decisión genera ondas sísmicas en la vida de los otros. Estos se mueven con cautela en su órbita. Ajustan sus elecciones para evitar su descontento. Calculan sus palabras con base en la posible respuesta del poderoso. La transformación en este punto es casi invisible. Los individuos comienzan a moldearse alrededor del poder del estratega sin necesidad de ser instruidos. Él no emite órdenes, y ellos se ajustan. Él permanece calmo, y ellos entran en pánico. Él permanece inmóvil, y ellos orbitan a su alrededor. Esto no es carisma ni manipulación abierta, es el dominio silencioso que el dinero armado ha creado. La segunda arma de la élite, la retención de la información. Sin embargo, para moverse en el silencio que los demás no pueden descifrar, el estratega debe dominar la segunda arma, entendida solo por los auténticos depredadores, la retención. La mayoría de los hombres peca por exceso de comunicación. Revelan sus planes, esperanzas y debilidades. Exponen su estado emocional en cada frase. Hablan para liberar presión, no para crearla. Pero un hombre que emplea el dinero como arma se transforma en un custodio de información oculta. Se convierte en un hombre que los demás no pueden leer. El arte de la guerra monetaria, la inevitabilidad de la dominación, conclusión del estudio maquiavélico. La consolidación de la dependencia, el control de la voluntad. Un hombre que ha sido reducido a la dependencia ya no solo se somete al estratega, sino que, en un intrincado giro de la psicología humana, se transforma en el defensor de su propia atadura. Un individuo que depende de otro se verá intrínsecamente impelido a justificar las acciones de su amo, incluso cuando éstas le causen perjuicio directo y evidente. La lealtad, en este contexto, no es una virtud nacida del afecto o el respeto mutuo, sino una necesidad biológica de supervivencia, que persiste tenazmente a pesar del resentimiento interno que pueda albergar. Este hombre dependiente, en un acto de preservación, defenderá al poderoso ante cualquier amenaza externa para evitar la pérdida de los beneficios tangibles o intangibles que el sistema le proporciona, garantizando la estabilidad del statu quo de dominación. El núcleo psicológico de la riqueza, por tanto, no se encuentra en el capital acumulado, sino en la capacidad de éste para modelar y, en última instancia, pervertir la mente del vasallo. La riqueza oculta, la fuerza de la incertidumbre estratégica. El juego se vuelve aún más implacable y sutil cuando el dinero armado se sustrae de la vista pública. La riqueza oculta es una herramienta de guerra psicológica de primer orden. El capital que nadie puede medir genera un aura de misterio insondable alrededor del estratega. El misterio es el combustible de la especulación. Y la especulación, al no poder ser refutada con hechos, engendra una poderosa mezcla de temor reverencial y respeto incondicional.
Cuando los adversarios son incapaces de calibrar la magnitud real de los recursos del estratega, se les imposibilita predecir sus movimientos. La imposibilidad de la predicción anula toda capacidad de planeamiento estratégico en su contra, forzando de manera indirecta la sumisión. La incertidumbre es, por derecho propio, una forma de guerra. Maquiavelo, observador perenne de la naturaleza humana, concluyó que los hombres juzgan más por los ojos que por sus mentes. Si los límites del poder no son visibles, el vulgo asume, por temor, que estos no existen. Por ende, el verdadero depredador financiero se abstiene de exhibir la totalidad de su fuerza. Muestra solo lo necesario para controlar la percepción, pero oculta la inmensidad del resto para mantener una dominancia psicológica constante. El hombre débil ostenta para sentirse fuerte, el estratega oculta para no sentir nada, para permanecer silencioso, indescifrable e inexpugnable. El silencio, en este contexto, no es la ausencia de comunicación, sino su máxima expresión, el control absoluto. Cuando el estratega calla, los demás rellenan ese vacío con sus propias historias, movidas por sus miedos y deseos, confiriéndole un poder que supera cualquier declaración explícita. El dinero se transmuta en un fantasma, en un aura, en una fuerza silenciosa que doblega las elecciones de los demás sin requerir una intervención directa. El poder silencioso y la arquitectura financiera. Una vez que se alcanza este nivel de dominio, el estratega ha trascendido el mero juego del dinero, se ha situado por encima del campo de batalla. El poder supremo no reside en la riqueza tangible, sino en la capacidad de transformar el mundo con una mera decisión, sin que la instrumentación financiera sea jamás percibida. El control no es un decreto que se proclama, es una fuerza que se proyecta. El dinero, cuando es correctamente armado, no produce una dominación ruidosa, sino una inevitabilidad silenciosa. El pensamiento frágil concibe el poder como estrépito y coerción, pero el poder ruidoso es emocional, volátil y expone las propias intenciones. El poder auténtico es silencioso, ineludible como la gravedad. La élite no alcanza la victoria por la inteligencia o la fuerza bruta, sino por su capacidad de controlar el ambiente del cual dependen los demás. Y cada ambiente de dependencia es, en esencia, una estructura edificada con capital. El dinero evoluciona a poder estructural, a arquitectura. El estratega diseña sistemas que garantizan la predictibilidad y la dependencia de otros, estableciendo posiciones donde la menor de sus resoluciones genera ondas sísmicas en la vida de quienes orbitan a su alrededor. El efecto es la adaptación espontánea. La masa se moldea alrededor del poder del estratega sin necesidad de que éste emita una sola orden. Él no dice nada, pero ellos se ajustan, permanece impasible, pero ellos entran en pánico. Esto no es persuasión, es el dominio silencioso consolidado por el dinero armado. La retención y la permisión, la mística del gobernante. Para operar en esta capa de silencio indescifrable, el estratega debe dominar la retención, la segunda arma del depredador, el control absoluto sobre la información propia. Mientras la mayoría confiesa planes y debilidades, el hombre armado es un enigma. Ocultar crea misticismo, el misticismo genera temor, el temor produce respeto, y el respeto se transforma en permisión. Las personas otorgan a los poderosos licencia para actuar fuera de las normas que ellos mismos están obligados a cumplir. Racionalizan las decisiones del estratega, justifican sus acciones y doblegan sus propias convicciones para alinearse con el comportamiento del dominante. La jerarquía se consolida, no por la fuerza bruta, sino por un posicionamiento psicológico inexpugnable. El poder autorreplicante y la paciencia como arma suprema. El nivel más excelso se alcanza cuando el dinero deja de ser un instrumento y se convierte en una entidad que trabaja por sí misma, expandiendo su alcance de forma automática. Esta es la metamorfosis final, el dinero como poder autorreplicante. La masa trabaja para el dinero. Los poderosos logran que el dinero trabaje contra las debilidades inherentes de la masa. En lugar de gastar, el estratega planta dinero que se convierte en influencia. El capital se multiplica más rápido cuando fluye a través de los esfuerzos, miedos y deseos de los demás. Cada unidad monetaria se siembra y se transforma en una raíz, y cada raíz se convierte en un nexo de sujeción al ambiente del que otros dependen. Alcanzar esta etapa exige una disciplina interna brutal, la que permite dejar de reaccionar para empezar a moldear, la que silencia los impulsos y mantiene la calma en medio del colapso ajeno. El poder no requiere agresión, sino paciencia, la forma más silenciosa y suprema de dominancia psicológica. La paciencia expone a los otros. Cuando el estratega actúa con paciencia, los demás se rebelan. Si espera, los otros caen en el pánico.
si se retira, los otros persiguen, si calla, los otros confiesan sus debilidades. La paciencia otorga el conocimiento de la naturaleza del otro y, por ende, la llave para controlarlo. La urgencia es una prisión para el débil, la paciencia, un arma para el fuerte. La palanca emocional y el desapego de la validación. El dominio de la paciencia transforma la oportunidad de suerte en gravedad. La riqueza no se construye sobre el azar, sino sobre el posicionamiento estratégico en los flujos de poder. La capa más avanzada de este juego implica el uso del dinero como palanca emocional. Las decisiones humanas no se fundamentan en la lógica, sino en la presión emocional, miedo, deseo, incertidumbre, inseguridad. Si el estratega es capaz de estructurar su presencia financiera para influir en el paisaje emocional de un individuo, puede dirigir sus decisiones sin recurrir a la orden directa. La élite no da órdenes, proyecta condiciones, crea incentivos y diseña consecuencias. Los hombres obedecen a las condiciones y a las ilusiones creadas. Esto es control sin fuerza, dominación sin confrontación. Finalmente, este ápice exige un atributo aún más raro, el desapego de la validación. Cuando se cesa la búsqueda de aprobación, el dinero se vuelve ilimitado. Cuando se deja de buscar reconocimiento, se torna invisible. Cuando se abandona la necesidad de estatus, el dinero se convierte en pura influencia. Una vez que se deja de necesitar parecer poderoso, se es poderoso. Los ricos que se mantienen en la cúspide son aquellos que no precisan que el mundo sepa de su riqueza. La necesidad de validación conlleva a la predictibilidad, y la predictibilidad aniquila el poder. Un hombre que necesita ser admirado o comprendido puede ser manipulado. Pero un hombre que no necesita nada, no puede ser conmovido. Este es el estadio psicológico final antes de que el dinero se consolide como una fuerza imparable. El soberano invisible, la trascendencia final del dinero armado. La mente como mapa, la soberanía del estratega. Existe un momento decisivo en la evolución de todo depredador en el que el mundo deja de ser percibido como un mero campo de batalla incierto y comienza a revelarse como un mapa, un diagrama de incentivos, un trazado de debilidades humanas, una cartografía de puntos de presión emocional y un esquema de ilusiones listas para ser moldeadas. Cuando el estratega alcanza esta comprensión, el dinero, que antes era el objeto de su persecución, se vuelve secundario, pues ha internalizado la verdad inmutable. El poder jamás residió en el dinero, sino en la mente que lo dirige. Militarizar el capital no es un proceso que busca la mera opulencia, es una búsqueda de la soberanía. El estratega se transforma en un individuo independiente de las circunstancias, intocable por el miedo, indiferente a la escasez, inquebrantable ante la presión y libre de las narrativas que esclavizan a las masas. Por ello, la élite no se esfuerza por dominar, domina automáticamente, no por agresividad, sino por inevitabilidad. La inevitabilidad, la forma final del dinero armado. La inevitabilidad es la forma culminante del dinero armado. Cuando el mundo espera un movimiento, el estratega es predecible. Cuando el mundo malinterpreta un movimiento, el estratega es misterioso. Pero cuando el mundo no puede escapar a las consecuencias de un movimiento, el estratega es inevitable. Para alcanzar esta condición, las decisiones deben resonar más allá del momento presente. Deben moldear el ambiente mucho después de que el estratega haya abandonado el escenario. El dinero armado logra esto mediante la creación de sistemas que funcionan sin la intervención directa del estratega. Influencia que se propaga incluso en su ausencia. Narrativas que se fortalecen cuando él guarda silencio. Dependencia que se profundiza con el paso del tiempo. El axioma que la mayoría jamás comprende es este: cuando el dinero se vuelve inevitable, la identidad del estratega debe desvanecerse. La élite opera desde las sombras, no por temor a ser descubierta, sino porque la invisibilidad es el grado supremo del poder. Si el individuo no puede ser visto, no puede ser blanco de ataque. Si no puede ser leído, no puede ser anticipado. Si no puede ser predicho, no puede ser defendido. El silencio se convierte en escudo, el misterio en armadura y la invisibilidad en fortaleza inexpugnable. Por eso, los más poderosos hablan con infrecuencia. No revelan nada. Aparentan carecer de emoción. Se mueven con deliberada lentitud. Nunca explican. La explicación es debilidad. La explicación es exposición. La explicación es vulnerabilidad. Al explicar, se justifica. Al justificar, se rebaja la posición. Al rebajarse, se pierde poder. El dinero armado libera al estratega de la necesidad de justificación, pues el poder no se explica, no suplica y no negocia.
El poder simplemente existe, y los demás se ajustan a él. El dominio sobre sí mismo, la guerra interna. Esto nos conduce a la transformación final, comprendida por Maquiavelo mejor que por cualquier otro. El dinero armado no se trata de la dominación sobre otros, sino de la dominación sobre uno mismo. No se puede controlar el mundo si se es incapaz de controlar los impulsos. No se puede dominar a las personas si no se tiene control sobre las propias emociones. No se pueden moldear narrativas si el ego no ha sido silenciado. No se puede acumular influencias si se es incapaz de posponer la gratificación. La guerra interna precede siempre a la guerra externa. Todo comienza desde el fuero interno, la disciplina, el desapego, la claridad, el silencio, la paciencia, la frialdad estratégica. Estas no son meras cualidades personales, son armas. Armas más afiladas que el acero, más fuertes que un ejército, más frías que el miedo mismo. Una vez que se dominan estas armas internas, el dinero se vuelve simple, predecible, obediente. El mundo se doblega ante la mente que primero se ha doblegado a sí misma. Aquí reside la verdad más irónica que el estratega debe asimilar. En el momento en que se deja de necesitar la ilusión de poder, uno se vuelve verdaderamente poderoso. En el instante en que se deja de adorar el dinero se convierte en un siervo obediente. Cuando se cesa la persecución de oportunidades, la oportunidad persigue al estratega. Esto no es cuestión de suerte o privilegio, sino el reconocimiento de un nuevo jugador por parte del sistema, un jugador que comprende sus leyes ocultas. Y el juego recompensa a aquellos que obedecen a su realidad, no a sus ilusiones. La ilusión dice que el dinero compra felicidad. La realidad dice que el dinero compra apalancamiento. La ilusión dice que el dinero mide el éxito. La realidad dice que el dinero revela la disciplina. La ilusión dice que el dinero confiere estatus. La realidad dice que el dinero otorga silencio, la forma más valiosa de protección en la tierra. Pero el silencio aislado es insuficiente. Debe estar combinado con intención. La intención debe ser acompañada de estrategia. La estrategia debe ir de la mano de la paciencia. Y la paciencia debe ser sostenida por el desapego. Estas cualidades son la arquitectura de una mente inquebrantable, y solo una mente inquebrantable puede usar el dinero como arma. Mientras la mayoría emplea el dinero para escapar de la realidad, los depredadores lo utilizan para moldear la realidad. Mientras la mayoría gasta para sentir algo, los depredadores lo utilizan para controlar algo. Mientras la mayoría teme perder dinero, los depredadores temen perder la claridad. Por esto, el depredador vence, no por ser más fuerte o más inteligente, sino porque está jugando un juego enteramente diferente, regido por las leyes del poder y el control.
La metamorfosis se inicia al cesar la persecución del dinero para comenzar a construir la mente que el dinero obedece. Empieza cuando se deja de jugar al juego para empezar a diseñarlo. Una vez que se cruza este umbral, al utilizar el dinero como arma en lugar de idolatrarlo,
la percepción del mundo se altera irrevocablemente. Donde la presa ve, el arquitecto ve, poder armado. Riesgo, oportunidad, costo, apalancamiento, caos, influencia, presión, poder, obstáculos, sistemas. Y, fundamentalmente, el estratega se percibe a sí mismo de manera diferente, no como un simple participante en las ilusiones del mundo, sino como el arquitecto de su propia realidad. Esta es la verdadera iniciación, no a la riqueza o al estatus, sino a la soberanía. Una existencia donde el individuo deja de ser presa. Una vida donde ninguna fuerza externa le domina. Una vida donde el dinero es su soldado silencioso. Una vida donde el poder no es un accidente de la fortuna, sino una elección deliberada. Así es como se arma el dinero. Este es el secreto del poder maquiavélico. Este es el sendero que la masa nunca recorrerá y que los depredadores jamás revelarán. Bienvenido al otro lado.